Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy quiero compartir 2 pensamientos con ustedes, y el primero es la importancia de la oración, de buscar un momento para renovarse siempre en el caminar de nuestra vida, en la fe, para buscar esa paz interna en nuestro corazón, para buscar la fortaleza. Y esta es la importancia de orar, de buscar momentos en nuestra vida, momentos de silencio, momentos para confrontar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y ver qué está ocurriendo en mi vida y cómo Dios va caminando junto conmigo. Normalmente a nosotros como sacerdotes se nos pide al año tener un retiro mínimo de 6 días, de una semana, de retiro anual. ¿Esto con qué sentido? Precisamente detente, para no tener la actitud de Marta, que está ocupado todo el tiempo trabajando, haciendo tantas cosas. Hay que detenerse y mirar el caminar espiritual, ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Y también se nos pide como sacerdotes, por lo menos una vez al mes, tener un retiro de mediodía, un día entero, según las posibilidades. ¿Con qué sentido? Nuevamente, momento de renovación, momento para escuchar la voz de Dios, escuchar qué está pasando en mi caminar y darse cuenta que el trabajo que hacemos es para gloria de Dios, no para gloria de uno mismo, o nada más enfocarse en el activismo, o nada más pensar en las cosas terrenas y olvidarnos en las cosas que son importantes, enfocarnos en nuestro caminar diario de nuestra vida. Esto es, claro, una recomendación
que se nos pide a nosotros como sacerdote, pero también nosotros como sacerdotes le decimos a la gente laica como ustedes, pues que es importante detenerse, ¿sí? Venir a la Eucaristía diario, si tienes un momento también de orar diariamente, buscar ese espacio porque es muy importante alimentarte del Señor, alimentarte de ese pan que da vida, ese pan que hace milagros en nuestro caminar diario. Es el manjar exquisito. Jesús, que habla a través de su palabra, es un alimento, y también la Eucaristía. Sí, tenemos la Eucaristía virtual para alimentarnos, para la gente que no puede, no tiene ese acceso ahorita a ir a la Eucaristía, a la misa, pero si tiene la oportunidad, siempre es muy importante ir presencialmente y recibir a Jesús. Esto es en el caso para nuestros enfermos, para la gente que no puede salir porque tiene que trabajar o no coincide su horario con el poder ir a la iglesia, o la iglesia está lejos. Por lo menos tenemos este pan que hacemos a través de estos medios. Pero bueno, nuevamente, pues es recordarnos esta actitud que tenemos que tener, desarrollar nosotros, el poder detenernos en nuestra vida, ser altos en la vida y revisar qué está pasando. ¿Por qué se los digo eso? Porque hoy escuchamos en el Evangelio de Mateo que Jesús, ante la muerte de su primo Juan el Bautista, claro que es un momento duro, difícil. Alguien que está predicando la palabra de Dios, alguien que denuncia las injusticias, alguien cercano a él muere, pues viene un sentimiento profundo de tristeza. Y no solamente de tristeza, también yo creo que tiene un sentimiento de enojo, de rabia. ¿Por qué? Porque la manera que lo asesinaron a Juan el Bautista. Vimos hace unos días como esta mamá que da un mal consejo a la hija, dice: no, pídele la cabeza de Juan el Bautista, después de que esta niña bailó hermosamente y el rey Herodes le dijo: pídeme lo que sea. Y por quedar bien con la gente, pues quiso cumplir esa promesa, aunque no estaba totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué es esto? Jesús tiene un coraje, tiene quizás, yo me imagino, una rabia interna, pero para no dejarse de llevar del enojo en la vida, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por sentimientos, ya sea sentimientos de enojo, de rabia, nos vamos a equivocar muchas veces, o vamos a hacer un mal más grande. Y cuando uno trae ese sentimiento, pues puedes dañar hasta seres queridos. Y esto pasa, por ejemplo, en las parejas, cuando reclamas y le gritas al marido o el marido a la mujer, pues en lugar de arreglar las cosas, pues hace que la relación se aleje y la confianza se pierda, esa armonía hermosa que debe de existir en las parejas o en una comunidad también. Nosotros como sacerdotes, que tenemos que tener ese tacto, que también humanamente pues se nos van, como dicen, las cabras al monte, y pues tenemos que tener ese tiempo de pararnos y de discernir y de saber cómo decir las cosas apropiadamente, ¿sí? Y bueno, yo creo que Jesús tiene que lidiar con este sentimiento también de tristeza. Y la tristeza, pues también puede invadir tu corazón y te puede deprimir. Jesús, Él decide tomar un tiempo de oración, un tiempo de alejarse de todo, apartado, solitario, para discernir, para ver cómo tiene que manejar este sentimiento. Siempre se nos dice: nunca tomes decisiones importantes en la vida cuando estás triste, muy triste, o tienes una pena muy grande, o cuando tienes una euforia aquí al 100%, cuando estás muy alegre, que a veces uno hace promesas de todo tipo. Pues te dicen: cuidado, no prometas, porque pues después cuando te das cuenta dices: ¿qué dije? No,
siempre tenemos que tener ese tiempo para discernir, ¿sí? Para pensar, para orar y tomar las decisiones correctas. Jesús se aleja, busca ese espacio, pero también vemos que hay por otro lado, una necesidad profunda de la gente en la búsqueda de Jesús. Jesús tiene su misión, la misión de llevar esa buena noticia a la gente. Jesús viene a sanar también las heridas profundas de nuestro ser, de nuestras almas, y también sana los cuerpos físicos, y la gente lo busca, y a veces pues no respetan ese espacio que Jesús necesita también para fortalecerse, para tener ese espacio con el Padre, para descubrir esa misión y seguir haciéndola con amor. Pero bueno, aquí viene el segundo pensamiento del día de hoy. Hoy tenemos el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Qué significa? Bueno, hoy vemos Jesús que siempre se compadece ante las necesidades de las personas, siempre. Jesús no es indiferente ante lo que pasa en el mundo. Hay muchas personas que pueden decir: ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios qué está haciendo? Pues bueno, aquí yo creo que tenemos la respuesta el día de hoy, de todas esas preguntas que a veces tenemos nosotros en nuestras vidas, en nuestro caminar diario. ¿Y cuál es esa respuesta? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo el día de hoy, que nos presenta este milagro de la multiplicación de los panes, que se encontraban en un lugar aislado, despoblado, donde pues no podían tener acceso a ir a comprar cosas. Se hizo tarde y la gente comenzó con una necesidad de alimento, tenía hambre. Siempre hay una recomendación de los discípulos que les dicen: Señor, se está haciendo tarde, yo creo que es importante que los mandes a los caseríos para que ellos resuelvan el problema. Y Jesús, viendo la necesidad de la gente, les dice: no hace falta que vayan. A ver, vamos a resolver aquí. ¿Qué podemos hacer? Y Jesús aquí les da un mandato. ¿Y qué les dice? Denle ustedes de comer. Humanamente hablando, pues estos discípulos dicen: Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿No ves esta multitud de gente? ¿Cómo le voy a dar de comer? Y muchas veces nosotros nos cerramos ante las situaciones difíciles de la vida, o creemos que no hay una solución. Pero aquí Jesús hay una invitación: a ver, darles de comer. Me recuerdo cuando yo estaba en África también, que veía yo tantas necesidades, y muchas veces decía: no, yo ya me voy porque no tengo los recursos, no tengo la manera. Pero allí precisamente era una enseñanza de decirme: a ver, ¿cómo les vas a ayudar a esas personas? Te he enviado yo en mi nombre, no para que yo te resuelva, sino te ayude a resolver junto con la gente. Me recuerdo cómo buscábamos maneras, cómo salir adelante en frente de las dificultades, y veíamos milagros patentes que se realizaban. Aquí Jesús les invita a los discípulos a hacer esa introspección en ellos mismos. A ver, ¿cuál es tu llamado? Ayuda a los demás. Él resuelve esta problemática, este obstáculo que se presenta en la vida. No te laves las manos y digas: a Dios, ustedes resuélvanlo. No, eso es lo más fácil. ¿Ustedes ya quieren hacerlo de esta manera? No, a ver, denles ustedes de comer, vamos a ver. Y aquí Jesús les dice: bueno, ante esa negativa de los discípulos, ¿qué es lo que dice? Señor, nomás tenemos aquí 5 panes y 2 pescados. Jesús no te va a pedir más de lo que tú no puedes dar. Jesús no te va a pedir más de lo que es imposible que tú realices. Jesús te va a invitar a que veas tus talentos, que veas qué es lo que tienes, que no te cierres en ti mismo. Y es precisamente
aquí que presentan esos 5 panes y 2 peces, aquí Jesús les dice: tráiganmelos. Vamos a ponerlos en común. Vamos a poner todo en común, lo que tú tienes. Y esto hay que pedir la bendición de Dios. Y aquí es cuando hay que resolver esas situaciones. Yo creo que cuando la comunidad se une precisamente con esa actitud de buscar qué podemos hacer, es cuando ocurre el milagro y cuando pedimos la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo lo veo constantemente, ese milagro que ocurre, por ejemplo, aquí en el centro misionero, como entre las personas que vienen, los amigos del centro misionero, se reúnen y aportan cada quien un granito, y al final se hace algo grande, algo maravilloso, y eso constantemente. Esto yo creo lo que nos invita el Señor: ve lo que tú puedes aportar, y esto lo puedes hacer dentro de tu hogar, de tu familia. A ver, ¿qué es lo que tiene cada hijo? ¿Qué puedes tú aportar? Porque si cada quien va por su rumbo, siempre van a encontrar dificultades, problemas, y nunca vas a vivir esa armonía, esa fraternidad, esa comunión. Pero cuando una familia es capaz de decir lo que tú puedes dar, aunque sea muy poquito, no importa, pero que lo pones al servicio de los demás, es cuando ocurren los milagros en la familia, en las comunidades, en la iglesia, en el mundo entero. Y eso lo podemos ver cuando hay también desastres naturales. Yo me recuerdo en la Ciudad de México, cuando hubo el terremoto, cómo la gente se solidarizó y empezaron a recibir ayudas de muchos lugares, ¿sí? Aunque hay en esas situaciones otros demonios que se meten allí a robar, a querer romper esa bendición que el pueblo tiene de ayudar, de ser solidario. Pero al final es darnos cuenta, cuando uno aporta lo poquito que tiene, ocurre el milagro para los demás. Pues hoy yo creo que es el milagro que Jesús nos invita a hacer, ¿sí? De aportar. No importa lo que tú tengas, aporta tus talentos, aporta lo que tú tienes, y verás que ocurren milagros maravillosos en tu vida, y eso los vas a ver diariamente si tienes esa actitud. Pues en conclusión, el día de hoy, pues estos 2 pensamientos: la importancia primero de detenerte, buscar un tiempo para estar en intimidad con Dios, de orar, porque de allí es donde resurge la fuerza en los momentos duros, difíciles, en los momentos de tristeza, de dolor. El Señor te va a dar la respuesta para seguir adelante. Y si no hay dolor o tristeza, si tienes un momento de gracia, pues también es un momento de renovar las fuerzas en tu caminar diario de tu vida. Y segundo, tú tienes algo que dar. ¿Qué es lo que tienes que aportar? Denle ustedes de comer. Jesús nos invita a ser parte del proyecto de la construcción del reino de Dios. Tú tienes algo. Mira qué es lo que tú tienes que aportar para que este mundo sea mejor, para que tu iglesia sea mejor, para que tu familia sea mejor. Aporta lo que tú tienes, sea poco o mucho. Cuando lo pones en comunión con los demás, ocurre un milagro, y cuando tú le permites a Dios que Él actúe en tu vida a través de esos talentos o esos dones que te ha dado. Pues hoy es el tiempo para detenernos y mirar qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que yo puedo aportar. Así sea. Amén.